Hola a todos y como siempre bienvenidos a Innovación Jurídica. En esta oportunidad vamos a estudiar un concepto muy importante en el mundo del derecho y especialmente en el mundo del derecho constitucional, el cual es el Estado. Bien, el Estado se define como la sociedad civil jurídicamente organizada. De este concepto podemos entender lo siguiente, que el Estado es una forma de organización social de carácter jurídico, es decir, la sociedad como grupo de individuos, como grupo de personas, puede decidir organizarse de distintas formas y el Estado viene a ser una de esas formas de las cuales la sociedad puede decidir organizarse, es una de las formas de organización a la cual la sociedad puede decidir acogerse. Bien, esta forma de organización se caracteriza por ser de carácter jurídico. ¿Qué significa esto? Bien, esto significa que en primer lugar el Estado es creado por una norma jurídica y en este caso estaríamos hablando de la Constitución, la cual es la norma fundacional del Estado. Y por otra parte, también tiene como consecuencia que el régimen de vida en sociedad dentro de un Estado es un régimen jurídico, es decir, las normas que rigen la convivencia social dentro de lo que se entiende como un Estado son normas jurídicas, normas imperativas que son obligatorias absolutamente para todos. Bien, de esto podemos entonces entender al Estado como un ente que nos representa a todos interna como externamente. Los individuos creamos al Estado a través de las normas jurídicas y el Estado viene a ser una nueva persona distinta a todos los individuos de la sociedad que la conformamos y esta nueva persona llamada Estado nos representa internamente, es decir, frente a los demás individuos de la sociedad y externamente, es decir, frente a otros estados y frente a extranjeros. Bien, cabe destacar un asunto muy importante y es que no se debe confundir el concepto de Estado con el concepto de gobierno, porque el Estado es la forma de organización jurídica. Dentro de esa forma de organización jurídica hay ciertas instituciones que ejercen el poder público. Evidentemente hay personas que son elegidas para ocupar los cargos del poder público. A esas personas que fueron elegidas para cumplir funciones públicas, para administrar los recursos y que se les da la potestad de dirección y gobierno del Estado, son a las personas que llamamos gobierno. Entonces, el Estado es la forma de organización, el compendio entre las instituciones, el territorio y la sociedad, y el gobierno vienen a ser el conjunto de personas que dirigen al Estado. Bien, podemos decir que el Estado tiene diferentes clasificaciones dependiendo a su sistema o a su forma de gobierno. Según su sistema podemos clasificar al Estado en Estado unitario, federal y confederado. El Estado unitario es aquel Estado donde solamente existe una sola persona jurídica de carácter estatal y por lo tanto solo existe un poder central, es decir, no existen personas jurídicas en las entidades menores y solamente existe una persona llamada Estado. En ese caso podemos ver que en distintas partes del territorio, en distintas partes de las provincias que conforman el territorio, vamos a ver instituciones, vamos a ver organismos, pero todos dependen o todos son derivados del poder central. Bien, por otra parte está el Estado federal, que a diferencia del Estado unitario, en este existen personas jurídicas distintas a las del poder central. En este caso vamos a tener a la República, que es el poder central, a los estados y a los municipios. Como vemos en este tipo de estado existen personas jurídicas distintas a las del poder central. Y lo que es más importante es que estas entidades menores tienen competencias y atribuciones propias que les dan cierto grado de autonomía del poder central. Sin embargo, cabe destacar que debe existir una constitución nacional que rige y es superior a todas las normas de cualquiera de las entidades menores y de cualquiera de las entidades que están dentro del territorio. Entonces el Estado federal se caracteriza porque existen verdaderamente distintas personas jurídicas a la del poder central, pero que todas están subordinadas a este poder, solo que tienen algún grado de autonomía gracias a que la misma Constitución se lo ha permitido. Por otra parte, existe los estados confederados o las confederaciones. En este caso, todas las personas jurídicas que conforman a la federación son estados soberanos, es decir, son completamente autónomos y tienen plenitud de sus potestades de dirección y gobierno. Lo que sucede es que en virtud de un pacto, estos estados han decidido mantener instituciones comunes, es
Es decir, a pesar de que estos estados son completamente soberanos, de que tienen sus propias constituciones y que son independientes absolutamente de los otros estados, deciden a través de un pacto establecer algunas instituciones comunes, como por ejemplo tener una Fuerza Armada Nacional común de todos los estados, una moneda común, un banco común, etc. El caso aquí es que los estados son soberanos, pero tienen instituciones comunes. Bien, ahora por otra parte, la clasificación según el sistema de gobierno, según la forma de gobierno, el estado puede ser teocrático, es decir, aquel estado donde no hay separación entre la iglesia y el estado, es decir, se entiende que la iglesia es lo mismo que el estado y por lo tanto las normas jurídicas que existen en este estado son las normas religiosas de la religión predominante que se haya decidido. Bien, por otra parte está el estado monárquico o la monarquía, en el cual la máxima autoridad es el rey y es un estado que se caracteriza por el poder de la familia, es decir, la familia real tiene el poder y lo va heredando sucesivamente. En este tipo de estados, como el poder lo tiene el rey, no es posible que otro individuo que no forme parte de la realeza tenga ese poder. Claro, a menos de que forme parte por algún tipo de matrimonio con algún miembro de la familia real. Por otra parte está el estado democrático o la democracia, que es aquel estado donde el poder reside intransferiblemente en el pueblo y los miembros del gobierno, los miembros que ejercen el poder, son simples representantes y estos deben ser elegidos por la mayoría del pueblo a través del sufragio universal y directo. En este caso, los funcionarios o el gobierno pasan a ser empleados del pueblo, es decir, son individuos que representan al pueblo, tienen el poder, pero están allí para cumplir funciones específicas para poder materializar los fines del Estado. Bien, por otra parte está el Estado dictatorial o la dictadura. En este Estado es el que se caracteriza porque el poder se concentra en un individuo o un grupo de individuos y se van destruyendo las libertades políticas. Es decir, este tipo de Estado se caracteriza porque los individuos que toman el poder violentan la voluntad popular y realizan un conjunto de acciones para seguir manteniéndose en el poder. En ese sentido, se destruye la división de poderes, pues el poder verdaderamente lo tiene el individuo y el grupo y no el Estado. Y por otra parte, se hace imposible el que la oposición política pueda llegar a las instituciones del poder. Este Estado también se caracteriza por realizar actos violentos para mantenerse en el poder político. Por otra parte está el Estado totalitario, que podríamos decir inclusive que la dictadura es un tipo de Estado totalitario. Pero bien, el Estado totalitario se caracteriza por el desconocimiento de las libertades individuales, es decir, es un Estado que poco a poco se hace más presente en las diferentes áreas de la vida de la sociedad, regulándolas, interviniendo, siendo que poco a poco los individuos nos vamos quedando sin libertades. Inclusive el Estado totalitario concibe el desconocimiento de la individualidad, pues concibe que la sociedad es solo una y esta está sometida al Estado. Por lo tanto, en el Estado totalitario vemos como cada vez hay más intervención del Estado, más presencia en el Estado, en aquellas áreas que deberían ser de la libertad, del libre discernimiento, del libre albedrío del individuo y no debería estar intervenido por el Estado. También se caracteriza por ser un Estado violento a la hora de mantener su poder. Bien, por otra parte, también tenemos lo que conocemos como el Estado nacional y en contraposición los estados internos. El Estado nacional es aquel Estado que es una sociedad civil jurídicamente organizada y que engloba todo un territorio y toda una identidad nacional. Es lo que normalmente conocemos como Estado, es el Estado propiamente dicho y es lo que normalmente se le llama país. Ahora, los estados internos son aquellas entidades, provincias, regiones que son estados pero que se encuentran dentro de una nación, que se encuentran dentro de un Estado nacional. Bien, por otra parte está lo que se conoce como ciudades-estado. Este es un concepto muy interesante, pues son aquellas ciudades, aquellas pequeñas ciudades que inclusive en su pequeña extensión territorial, estas ciudades tienen instituciones propias de un Estado, es decir, poder legislativo, judicial, ciudadano, poder ejecutivo. Como vemos, es una ciudad que tiene instituciones propias de un Estado, a pesar de su tamaño. Bien, podemos decir que el Estado, como forma de organización, puede
tener distintas clasificaciones. Como vimos, pueden haber estados que según el criterio de cómo lo mires pueden ser muy buenos, por ejemplo el estado democrático, o pueden ser bastante peligrosos, el estado totalitario, la dictadura. Pero bien, lo que podemos entender es que al crearse el Estado van a existir normas jurídicas que van a limitar nuestra libertad. Y entonces nos preguntamos cuál es la finalidad de crear este Estado, cuál es la finalidad de regularnos a través del Estado. Y bien, se entiende que el Estado tiene una finalidad última, la cual es el bien común. El Estado es creado para asegurar el bien de la sociedad, es asegurado para que la mayor cantidad de personas puedan obtener la mayor cantidad de bienestar. Por eso se crea el Estado y se dice que el Estado no es un fin en sí mismo. El Estado es un medio para alcanzar el fin, que es el bien común. Buscar que la mayor cantidad de personas estén bien. Por eso es que los individuos de la sociedad hemos hecho este pacto y hemos creado al Estado. Bien, dicho eso, no me queda más nada que agregar. Espero que este video les haya sido de utilidad y los invito a seguir viendo los videos de innovación jurídica y seguirnos en este canal. Nos vemos en el próximo video.